Bien, 8 de la mañana, 4 minutos del Hospital Garrahan. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires para conversar con Enio García, que es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Enio. Ari Lijará te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ari. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Bueno, Enio, ¿cómo está la situación en la provincia? Hoy seguramente va a haber novedades respecto de cómo siguen las restricciones, pero bueno, ¿cuál es el panorama de hoy? Sí, es posible. Mira, el panorama es que se estabilizaron los casos, ¿no? Nosotros veníamos con un crecimiento muy fuerte, una aceleración en los contagios impresionante. Nunca habíamos visto este fenómeno durante la primera ola. Nos sorprendió en cierto sentido porque sí esperábamos una segunda ola, nos estamos preparando, seguimos ampliando nuestra estructura. La idea es que era que la estructura que creamos, ¿no?, en términos de laboratorios, de camas, de respiradores, ¿no?, de alguna manera tuvieran un impacto junto con la vacunación y pudiéramos enfrentar esa segunda ola con menos restricciones, más cercano la vida a lo que fue el verano. Sabíamos que en el invierno siempre recrudece y que por ahí alguna que otra actividad tendríamos que suspender, pero la verdad es que llegó de una manera tan rápida y golpeó tan fuerte, ¿no?, que no sé si se acuerda, hubo un día en la provincia, solo en la provincia de Buenos Aires tuvimos 15.000 casos, ¿no?, siendo que el pico que tuvimos en el invierno pasado fue más o menos de 6.500 casos. Entonces, se estabilizó en esos valores altos. Estamos en un promedio, por lo menos la semana pasada venimos con un promedio de 12.000 casos por día. Ahora quizás bajamos un poquito ese promedio, pero sigue en un nivel de casos muy alto. Lo que concluimos de esto es que las medidas que se tomaron tuvo su impacto, tuvo un efecto importante, ¿no? Que bueno, los casos dejaron de crecer. Ahora, al estar estacionado en un número tan alto, tampoco logramos que el sistema de salud de abasto. Nosotros ya estamos con cerca de 80% de ocupación de camas en promedio en la región del Gran Buenos Aires. El interior empieza a subir, el interior que estaba bastante más tranquilo, ya en promedio tiene un 60% de ocupación de camas. Muchos municipios del interior están dialogando con nosotros y vamos en consenso con ellos, pasándolos a fase 2, que sería tener las mismas restricciones que tenemos hoy en el AMBA. Y empieza a preocupar también porque son dos frentes de batalla, para decir de alguna manera, ¿no? Durante la primera ola nos pudimos concentrar en un momento en el conurbano, tuvimos el pico, bajó, y después que empezó a bajar en el conurbano, empezó a subir en el interior y de alguna manera pudimos manejar bien esa situación. Ahora se está acoplando más también la curva del interior con el conurbano, lo que dificulta el trabajo. Y Enio, una consulta, sí, por favor. Decís que se frenó la subida de casos, pero se quedaron los casos ahí arriba, ¿no? Sí. Dos preguntas en una. ¿Cuánto resiste el sistema de salud si los casos se quedan ahí arriba? ¿Y a cuánto hay que bajarlo para que resista? Sí, a eso iba, porque con ese número alto de casos no es posibilidad de resistir mucho, porque ya estamos al límite, ¿no?, en términos de camas. Está funcionando a full el tema de los traslados, buscando camas para, cuando una persona llega a algún hospital y no hay, o cuando llega y está internada en otro sector y después empieza a demandar una terapia intensiva, hay que sacar a esa persona de ahí, ¿no? Entonces estamos ya en una situación de mucho estrés en el sentido de la cantidad de camas. Pero no solo eso, lo que la gente tiene que entender también es que no es solo la cama, ya estamos también con una demanda de oxígeno altísima, ¿no? Porque muchos de esos pacientes, los que están intubados ni hablar, ¿no? Pero muchos pacientes que no están en terapia, pero que llegan con falta de aire, con problemas de respiración, y lo contenemos también en terapia intermedia y ya también muchas veces en camas de cuidados generales con oxígeno. Entonces ahí ya hay un tema también que de seguir ese ritmo nos vamos a quedar sin oxígeno. Está el tema de los medicamentos para la terapia con la demanda que tenemos. Está difícil sostener, no es fácil encontrar en el mercado, más allá de que subió el precio,
por la alta demanda, por ahí un tratamiento para mantener un coma inducido, ¿no? Que es necesario dentro de una terapia para un paciente que está intubado, por ahí giraba alrededor de 7, 8 lucas, y ahora nada, ahora no compras por menos de 40, por ahí el mismo tratamiento, pero además falta en el mercado, estamos tratando de hacer compras internacionales, pero falta acá y falta en todo el mundo. Entonces, bueno, es una necesidad imperante bajar la cantidad de casos, ¿no? Insisto, no solo por el tema de las camas, no solo por el tema de cansancio de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales, sino que también por esa limitante que tenemos en los insumos. Nosotros venimos manejando o manejamos la primera ola con un pico de 6.500 casos. El sistema creció de ahí para acá, y nosotros creemos que bajar a ese nivel de casos, entre 6.000, 7.000, quizás 8.000 casos, que ya es muy alto, se puede tener un efecto, un impacto importante en el sistema de salud. Después, bueno, hay que ir viendo, vas abriendo, vas cerrando, es algo intermitente, no como viene golpeando esa segunda ola, no podemos pensar que vamos a pasar el invierno solo con esa medida que se tomó ahora. Enio, buen día. Nicolás Lantos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Nicolás? Bien, muy bien. Quería consultarte cómo va a seguir el operativo de vacunación en la provincia, teniendo en cuenta que están llegando muchas dosis y que eso va a permitir avanzar, me imagino, para completar a los mayores de 60. Muchos van a recibir su segunda dosis también. ¿Cómo sigue esto en las próximas semanas? No, la verdad que es una bocanada de aire, porque también era una estrategia que nosotros poníamos muchas fichas y seguimos poniendo para enfrentar la pandemia, ¿no? Con los contratos que había firmado Argentina, fundamentalmente con AstraZeneca y con la gente de Gamaleya, de la Sputnik, la cantidad de vacunas que está prevista en ese contrato, si hubiera llegado dentro de los plazos que se habían planteado originalmente, nosotros teníamos un plan de entre enero y marzo vacunar a 6 millones de personas. Bueno, pasó lo que pasó en el mundo, ¿no? Hay una escasez de vacunas a nivel global. Muy pocos países lograron cumplir con un plan de vacunación. Creo que Estados Unidos, porque si uno mira Europa, Alemania mismo, que es una potencia, no logró cumplir con ese plan y está en un momento de restricciones también enfrentando la tercera ola, ¿no? Pero llegando más vacunas, la verdad que podemos hacer eso que vos planteaste, ¿no? Terminar de inmunizar fundamentalmente con las vacunas que todavía no tenemos tanta evidencia del efecto que tiene una dosis sola, como es el caso de la Sinopharm. AstraZeneca, hay bastante evidencia que se puede estirar bastante la segunda dosis. La Sputnik, estamos generando mucha evidencia que muestra eso también, pero bueno, llegando a más vacunas tenemos como dar esa segunda vuelta, como bien dijiste, terminar a los mayores de 60 y empezar con los menores de 50 con comorbilidad, y eso va a tener un impacto fortísimo en la curva, porque nosotros ya estamos viendo, ¿no?, que las poblaciones más grandes, los mayores de 70 años en general, ¿no?, más allá que está disminuyendo el número de infectados, está disminuyendo el ingreso de ese sector a terapia. Por otro lado, y ahí es una cuestión preocupante, estamos empezando a ver gente joven que no veíamos durante la primera ola, o veíamos pero con una frecuencia baja, y ahora estamos viendo con una mayor frecuencia gente entre 30 y 50 años ingresando a terapia, y ese grupo no es un grupo que está dentro de la priorización, ¿no? Entonces, vamos, poder tener las vacunas para trabajar con el grupo priorizado va a ser fundamental, nos va a dar un alivio muy grande al sistema de salud y a la gente en general. Enio, después hay que seguir avanzando con los otros grupos. Sí, Enio, una última. Ayer nos confirmó aquí el ministro, el canciller Felipe Solá, que la India va a retrasar el envío de las vacunas Covishield porque necesitan ellos frenar la cantidad de casos que están teniendo. ¿Qué pasa con las 580.000 personas aquí en Argentina que se dieron la primera dosis de esa Covishield? ¿Se le va a poder completar con otra de las vacunas que llegue? ¿Van a tener que esperar? ¿Cómo va a ser para esas personas? Sí, para hablar de una manera más sencilla, la Covishield es como si fuera el genérico de la AstraZeneca, ¿no? Bien. Es la vacuna de la AstraZeneca, producida en otro laboratorio, pero bueno, la misma composición, todo. Por ahí lo que puede llegar a cambiar
es la marca, si se quiere, de algunos recipientes que necesitas para hacer la vacuna, pero es la misma vacuna prácticamente. Me parece que la manera más gráfica de explicar eso es que es un genérico. Bien. Y nosotros tenemos el convenio con AstraZeneca, tenemos ese retraso de la vacuna que empezamos a producir acá y mandamos a México. Entiendo que México está buscando una solución a través de Estados Unidos, que Estados Unidos, como logró vacunar ya la mayoría de su población, está como más flexible con el tema de los insumos, y entendemos que en poco tiempo vamos a tener esa vacuna acá. Con esa vacuna podemos dar la segunda dosis a las personas que recibieron, porque es la misma tecnología. Ah, perfecto. O sea que las que recibieron la Covishield de India se van a poder dar la segunda dosis con la que venga de México, y es lo mismo. Y sí, es la misma vacuna, es un genérico, o sea, fabricar en otra planta, por ahí los insumos más que nada vinculados a los recipientes son distintos, pero es la misma vacuna, lo que importa es eso. Muy bien. Ennio, como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Dale, un abrazo grande. Que tengas buen día. Ennio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Son las 8 de la mañana y 15 minutos.